y con el gusto ahorita de compartirles este libro que se llama Dinero bajo la mesa. Es un libro que escribió Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde hace un poco más de 3 años, Miguel Ángel. Este libro me tocó verlo nacer y desarrollarse porque incluso fui parte de él. Participé con entrevistas y con ideas, y aquí en el inicio del libro está el nombre de un servidor y de más de 20 personas que en la campaña del 2018 estábamos en la arena política en los diferentes institutos políticos nacionales en la campaña federal pasada. Lo que buscaba Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, que son amigos y que invitaron a un servidor y a otros compañeros a participar en este tema, es hablar de un punto fundamental en las campañas políticas que tiene que ver con el financiamiento público. El financiamiento público lo sabemos si estudiamos lo que son las leyes electorales de más de 170 países del mundo, prácticamente en las soberanías, digamos, estables. El financiamiento público existe, es más, prevalece hasta en más del 90-95% de los gastos de campaña de los procesos electorales. Eso es una política electoral prácticamente mundial. Sin embargo, si uno ya va analizando cada uno de los países, las leyes electorales sí tienen sus diferencias. Hay países en donde se privilegia mayormente el financiamiento público y se limita el financiamiento privado. Y hay otros países donde sí hay financiamiento público, pero no tiene límite el financiamiento privado. El caso más recurrente y más sonado, pues es nuestros vecinos de Estados Unidos, donde prácticamente desde la ley electoral de ellos de 1972, pues dieron apertura a que cualquier persona o empresa pudiera aportar recursos a un candidato a una campaña. Y las campañas electorales de todos los presidentes de la República de Estados Unidos se vuelven un proceso de ver quién reúne más dinero de aportaciones privadas para poder ganar el proceso electoral. Acá en México, si revisamos un poco la historia de este gran tema, vemos que la ley electoral de 1946, pues no había límites de gastos, es decir, no había ningún tope. Todo lo que entrara a una campaña se sumaba al proceso electoral y no había ni fiscalización ni limitación y menos ninguna sanción, obviamente, a esos recursos. Más adelante, en 1963, se empieza ya a hacer el tema de las prerrogativas a los partidos políticos, es decir, tomar dinero público y asignarlo vía el presupuesto de egresos de la federación para que los partidos políticos que en 1978 ya tomaron la característica legal de ser entidades de interés público, tuvieran ese recurso. Y si vemos la elección de 1976, donde un solo candidato logró acaparar el 98% de las preferencias electorales, pues hablamos un México prácticamente de un solo partido político. ¿Qué sucedió, Miguel Ángel, a razón de esa situación de 1976? Que inmediatamente después, un año, en el 77, se dio la primera reforma electoral, la modificación al artículo 41 constitucional, que es donde se estructura la parte legal de los partidos políticos, y se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y partidos políticos en México, la famosa Ley Lope por sus iniciales. En esa ley, ya prácticamente nacida de la Secretaría de Gobernación, que era la que organizaba las elecciones, fue donde se empezó a ver este tema del financiamiento público y a tratar de ponerle tope. Estamos hablando de un México
en donde había solamente 4 partidos políticos con registro nacional. Después, en el 79, 3 años después, llegó a 7, y luego en 1985 llegó a 9 partidos. Estamos hablando de una fórmula que ya se consideraba en la ley, donde se consideraba que los votos obtenidos en una elección anterior eran los que se fijaban como una fórmula para darle recursos públicos a los partidos. Después vino el COFIPE ya en 1990 y se creó el Instituto Federal Electoral. Se dio la separación total de la organización de las campañas de la Secretaría de Gobernación al gobierno federal a un instituto independiente votado por la Cámara de Diputados, y se empezó a legislar en el tema de los topes de campaña. Sin embargo, desde el 2014, ya más recientemente, se siguió con ese principio en México, que es un principio nacional, que el 90% o más del financiamiento de las campañas y de los partidos vienen del recurso federal. Realmente está limitado al 2% la aportación de los particulares. Esto es lo que ha prevalecido, por eso hay una gran discusión nacional de que cuesta mucho las campañas y se gasta mucho en el proceso electoral. Sin embargo, lo que ha sido siempre un gran tema y se analiza en este libro de Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde es que el dinero que corre en las campañas no solamente es el dinero que está en el financiamiento público, sino que entra dinero privado que no se fiscaliza, no se vigila, y que nos hacemos todos de la vista gorda en el sentido de que de cada peso ejercido por parte de la legalidad constitucional, hay más de 15 pesos más que no entra en la fiscalización. Y ese es un tema muy importante en donde nosotros los mexicanos debemos de analizar si abrimos el financiamiento privado más para que las empresas y los particulares puedan apostarle a un partido político, a un candidato, y esto hacerlo público, y que un partido o un candidato, pues obviamente va a tener como Estados Unidos un vínculo, un compromiso público en apoyar alguna política pública que ya la represente en una cámara local o en una cámara nacional, pues para poder eliminar un poco este tema que está, como dice el libro, bajo la mesa. Hay otros puntos que este libro y los autores propusieron que se los voy a comentar para ir finalizando este análisis de este libro. El primero, buscar hacer una ley electoral con financiamiento público base cero, es decir, empezar de nuevo a reestructurar el sistema de financiamiento público de partidos políticos. Segundo, reformular con base en criterios generales el tema de los topes de campaña. Lo vemos que los topes de campaña, nada más aquí en Tamaulipas, somos el segundo lugar a nivel nacional con topes de campañas. En la elección pasada de gobernador eran 111 millones de pesos el tope de campaña. Éramos en ese tiempo el estado con el segundo lugar más alto en topes de campaña. El tercero, un sistema integral de fiscalización entre el SAT, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Instituto Nacional Electoral. Cuarto, el tema de la normatividad bancaria para acceso a transacciones y cuentas individuales. Esa es otra propuesta. Y la quinta, un tope de efectivo en operaciones electorales y de gobierno, que también no está en la ley, así como también modificar el sistema de contrataciones y proveedores a nivel local para limitar esta relación entre financiamiento privado y compromisos de campaña. La séptima, disminuir al mínimo la publicidad oficial y mecanismo para eliminar áreas de riesgo con empresas de medios integradas. Acordémonos que se reformó también la ley de medios de comunicación, y eso también ayudó mucho, porque ahora ya los medios electrónicos como la radio,
y también la televisión tienen la obligación de darle acceso a los partidos políticos y ya sin ningún costo, ya hay espacios publicitarios. Esto ayudó mucho a que los candidatos y los partidos políticos tuvieran mayor acceso a los medios masivos de comunicación. El número 8, revisar tipificación y sanción de delitos. En el 2014 el PAN propuso que en la reforma que se sancionara si algún candidato o algún partido político sobrepasara el 5% de los gastos de campaña. ¿Saben cuántos candidatos o campañas se han sancionado o se han eliminado por esta? Cero, ninguna. Entonces no resultó en nada esta iniciativa. La otra, revisar y proponer, Miguel Ángel, y esto es importante, el voto obligatorio. Es decir, que estemos obligados a ir a votar todos los mexicanos para eliminar mucho este tema del clientelismo electoral. Y finalmente un tema importante, las urnas electrónicas. ¿Qué son las urnas electrónicas? Ya se hicieron en algunos estados de la República, en donde se puede estar contando los votos al instante, inmediatamente, sin tener que esperar a terminar las 6 de la tarde en que se cierre la jornada electoral. Un gran tema, Miguel Ángel, amable radioescuchas, el dinero bajo la mesa en las campañas políticas y más ahora que vamos a un proceso electoral como el que está ya algunos meses. Esta es la recomendación, el comentario del día de hoy. Gracias, mi querido doctor. Nos vamos ahora sí con Michelle. Nos vamos a una pausa. Bueno.